Habilidades Digitales e Innovación en la Educación, de Andrés Chape, profesor titular de la Universidad de Sabana, investigador del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de Sabana. Es especialista en investigación y docencia universitaria, magíster en tecnología educativa y doctor en ciencias de la educación. Actualmente es investigador senior y par evaluador de conciencias, para programas y proyectos de investigación sobre temas relacionados con el uso de TIC educativo. Además es fellow de cátedra UNESCO sobre el movimiento educativo abierto para América Latina. Con ustedes, Andrés Chape. Muy buenas tardes. Vamos a poner esto aquí abajo. Creo que se cae. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio de encuentro fantástico que ha iniciado el día de hoy y que se extenderá hasta mañana. Cuando uno tiene la oportunidad de presentar en horas de la tarde, siempre tiene la ventaja de poder aprovechar lo que los presentadores de la mañana han dicho. Y yo voy, digamos, a aprovechar algunas de las cosas que se han mencionado en las presentaciones que se hicieron acá en este mismo auditorio en horas de la mañana. Y en particular, una diapositiva con la que Andrea comenzó su presentación. Ella comenzaba su presentación diciendo que la educación en los últimos años ha cambiado. Y a partir de allí, pues, desarrolló su presentación que me pareció extraordinaria. Pero yo quiero partir de ese punto, pero en la dirección contraria. Lo que yo voy a decir es que lo que ha cambiado en los últimos años es el mundo, no la educación. Realmente la educación que tenemos actualmente es una copia bastante fiel en términos de lógicas y de estructuras de sus orígenes como sistema. Estamos remontándonos a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Es decir, cuando nosotros miramos lo que es la lógica del sistema educativo moderno, contemporáneo, vamos a encontrar una cantidad de similitudes a un sistema de tipo industrial, que se basa sobre la estandarización. Eso es lo que tenemos nosotros como sistema. Y pues hay que recordar que ese origen tenía sentido cuando surgió, pero pues estamos viviendo realmente un mundo distinto. Sin embargo, esas mismas lógicas todavía han subsistido a lo largo de tantos años. Y esa frase que decía Andrea ayer, que me da pie para comenzar con esta charla, la quiero vincular, vamos a ver si esto nos funciona, con el eslogan de este track, ¿sí? Es un track sobre medios digitales e innovación en educación. Si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar la agenda que se puede descargar del sitio del evento, aunque no es tan claro en la aplicación móvil, pero en la agenda, este track tiene ese eslogan: nuevas estrategias para antiguos problemas. Y ese eslogan, digamos que me cayó como anillo al dedo, porque tipifica digamos, el sentir de lo que constituye un sistema que se ha perpetuado y que continúa con los mismos problemas. Nuevas estrategias para antiguos problemas, ¿sí? Básicamente tenemos los mismos problemas del mismo sistema que para cuando surgió realmente no eran tan problemas. Los problemas
a los que se hace referencia con este eslogan tienen que ver con que, como el mundo ya no es el mundo del siglo XIX, estamos en pleno siglo XXI, esas cosas que parecían ser y corresponder perfectamente a esa época, hoy son problemas. Y son problemas antiguos, y vienen, digamos, de una cantidad de años y de efectos de la tradición educativa. Pero, además de eso, pues el siglo XXI viene con sus propios problemas. Es decir, que el reto que estamos afrontando en términos de innovación tiene que ver, primero, con lidiar con aquellas cosas que sabemos que no están muy bien, que deberían ser distintas y que hacen parte de ese bagaje de problemas antiguos, además de tener que lidiar con los problemas propios de este tiempo, ¿sí? Con todas las problemáticas de orden educativo alrededor de lo que se ha venido comentando esta mañana, del tema de la economía 4.0, la economía naranja, una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que está pasando hoy. A lo que tenemos de hace años, vamos a sumarle una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que está pasando hoy. Un elemento adicional que tiene que ver con el tópico principal de la charla, que tenía que ver con propuestas didácticas, y que tiene mucho que ver con parte de esos problemas antiguos, es que en materia de propuestas didácticas con nuevos medios, se han hecho un montonón de cosas. Cuando me propusieron hacer esta charla sobre propuestas didácticas con medios digitales, lo primero que yo me puse a pensar fue, bueno, esto se tratará de hacer un listado de cosas, de técnicas didácticas, de cómo transformar una aproximación didáctica con el uso de tecnologías, cómo cambia una cosa, cómo cambia la otra. Pues hay tantas experiencias, hay tantas tesis de maestría que se han hecho alrededor de la incorporación de tecnologías, tantos procesos de formación de maestros alrededor de la incorporación de tecnologías que en algunas oportunidades se llevan a las aulas. Tantas cosas se han hecho, pero, y algo que se mencionaba en una de las preguntas que hicieron en el panel de esta mañana, sí, mucho se ha hecho, mucho nos hemos formado, pero la realidad de las aulas sigue siendo básicamente la misma. Ahora, hay casos de casos, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de transformación, se ha hecho una cantidad de cosas muy interesantes, pero la generalidad del entorno educativo sigue teniendo los mismos problemas, independientemente de que hayamos hecho miles de experiencias en la incorporación de dispositivos móviles o de realidad aumentada o de redes sociales o de inteligencia artificial ahora, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, hay un listado de cosas que se han hecho y que están, digamos, documentadas en la literatura, pero que no han tenido un efecto transformador que perdure en el tiempo. Y tal vez finalmente de eso se trata parte de lo que quiero conversar con ustedes hoy, y es que para que esas experiencias transformadoras desde la didáctica puedan empezar a tener un efecto realmente transformador, hace falta la transformación de una cantidad de cosas alrededor de la didáctica. Conversaba yo con algunos colegas ahora durante el día que todos los esfuerzos de formación docente, sobre todo, generan mucha efervescencia. Bien, entonces uno hace una tesis y hace una experiencia, la lleva al aula y transforma cosas y pasan cosas muy interesantes. O los maestros pasan por procesos de formación y quedan supremamente entusiasmados y empiezan a hacer cosas. Hay una efervescencia, ¿no? Sube la espuma. Y pasan cosas en el aula. Pero esa efervescencia termina chocando con el resto de cosas que están en el entorno escolar, que no corresponden con aquella transformación que uno desea que pase por causa de que estoy enseñando distinto. Curricularmente hablando, las cosas son iguales, la política pública sigue estando pensada desde la estandarización,
toda esta industrialización del sistema continúa, es decir, lo que nosotros hacemos cotidianamente es recibir diversidad, recibimos niños todos distintos, con talentos distintos, y los tratamos de sacar durante años todos igualitos, ¿sí? Que todos cumplan el estándar, que estén lo más cercanos posibles al estándar. Y cuando no lo logramos, pues lo reprocesamos, ¿cierto? Un niño que no logra el estándar que tiene, pierde el año, va para atrás. Y lo reprocesamos hasta que lo logramos sacar igualitos que todos, ¿sí? Todo ese tipo de entorno que responde a la lógica de una educación industrial estandarizada, termina chocando y termina ahogando esa llama que se genera a partir de todos los ejercicios de formación docente que hemos hecho en los últimos 15 o 20 años, porque de esto se ha hecho mucho y se ha hablado mucho, ¿sí? De hecho, enseñar con tecnologías es un tema que ya lleva trasegándose muchísimo tiempo, ¿sí? Una búsqueda en bases de datos sobre publicaciones y investigación alrededor de enseñar con tecnologías nos muestra unas cifras de este sentido. Esta es solamente una de las bases de datos, habrá muchísimas más. Pero lo que nos dice esta gráfica es, de esto ya vamos hablando hace rato, ¿sí? Y sobre todo de un tiempo para acá que corresponde de forma bastante natural en una etapa posterior a la masificación de Internet, ¿cierto? Ha habido aún más interés por saber, bueno, cómo podemos mejorar la enseñanza, etcétera, etcétera. Y se ha hablado un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Sin embargo, seguimos nuevamente ante la realidad cruda de las aulas en donde por más que se escribe, por más que se investiga, por más que se crean esas llamas y la espuma sube, la espuma vuelve y se decanta. Porque las cosas alrededor realmente no son consistentes con esos procesos de cambio. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué realmente pasan ese tipo de cosas? ¿Bien? ¿Por qué realmente pasan ese tipo de cosas? De alguna manera hemos aprendido a convivir con esos pequeños dolores, esas cosas que decimos, eso no debería ser así. En todas las instituciones siempre hay esos pequeños dolorcitos alrededor de, yo desearía que esto fuera distinto, yo desearía poder evaluar distinto, yo desearía poder enseñar distinto, yo desearía poder darle un tratamiento distinto a mis estudiantes. Son cosas que realmente terminamos no pudiendo hacer. Y esos dolorcitos los hemos aprendido a anestesiar, los hemos puesto con analgésicos y hemos pasado años y años y años conviviendo con esa tradición de sistema escolar industrial estandarizado. Pero resulta que desde hace unos años para acá, los analgésicos están empezando a perder un poco de efecto, ¿sí? Y en escenarios como estos empiezan a hablarse de ciertas cosas alrededor de, hombre, es que realmente la cosa no debería ser así. Es que no estamos viviendo en el siglo XIX, estamos en otra dinámica totalmente distinta, ¿sí? La incertidumbre, el cambio permanente, todo lo que hablamos o escuchamos en las exposiciones de esta mañana, esa cifra del 65%, yo creo que es la tercera o cuarta vez que ya se menciona hoy, ¿sí? Pero es un ejercicio muy real. Para quienes han tenido la oportunidad de leer el libro de Sálvese quien puede, el de Oppenheimer, menciona básicamente eso mismo. O sea, hay una cantidad de espacios laborales que en los próximos años simplemente van a desaparecer. ¿Por causa de qué? Del desarrollo tecnológico, cantidad de factores, pues, pero no van a estar allí, ¿sí? Y esos son asuntos para los cuales el sistema actual realmente no está preparado. Y entonces, por eso se están despertando esos dolores nuevamente y al quererlos anestesiar de nuevo, no está funcionando. Aquí hay un despertar de esos dolores que hay que prestarle muchísima atención. De hecho, si ustedes googlean un poco sobre estos temas, se van a encontrar con un par de videos, se los recomiendo si los pueden revisar. El de la derecha
es un video de Sir Ken Robinson, que es una autoridad internacional en materia de educación. El de la izquierda es un video de un poeta urbano estadounidense que se llama Richard Williams, conocido como Prince Air, que de hecho no tiene, digamos, mayor reconocimiento en términos de ser una autoridad educativa, para nada, como sí lo es Ken Robinson. Pero independientemente de que esta persona no tenga realmente una autoridad educativa como para decir, oiga, la escuela no está como debería ser, sí es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la cantidad de población que mueve alrededor de estos temas. O sea, son temas que se están moviendo muy fuertemente a través de canales en donde, como las redes sociales, los temas educativos no se mueven con el mismo interés, pero estos sí, ¿sí? Y están pasando ahí una cantidad de cosas. Y son críticas que se están haciendo a la educación desde hace ya mucho tiempo, pero que están sonando con un volumen distinto. Yo me puse a googlear sobre las aulas del siglo XIX y lo que uno encuentra cuando googlea es algo así. Hay una cantidad de imágenes, pero esta es muy típica, ¿sí? muy representativa. Y me puse a hacer un ejercicio, digamos, para apoyar el punto que he venido conversando con ustedes en los últimos minutos. Hice un ejercicio de buscar las aulas tradicionales. Vamos a googlear la misma cosa. Y uno empieza a encontrar esto. ¿Sí? Es un tipo de espacio básicamente igual. Realmente tenemos juguetes nuevos. Sí, tenemos de pronto métodos distintos, hay una evolución teórica también interesante. El pleno siglo XX fue una explosión de teoría pedagógica increíble, pero la transformación en las aulas, más bien pocón de eso, ¿sí? Y uno empieza a mirar y un poco más de lo mismo, ¿sí? Un poco más de lo mismo y llega uno a este punto, ¿sí? En donde es básicamente lo mismo, pero pues si ustedes detallan un poquito la imagen, los mapamundis que aparecen en la figura de la izquierda podrían ser perfectamente reemplazados por un pantallazo en Google Maps. ¿Sí? Pero básicamente es una lógica que responde básicamente a lo mismo. ¿Sí? Un espacio rectangular, todos mirando para el mismo sitio, ¿cierto? Unas relaciones entre profesor y estudiante muy parecidas. Ahora, repito, hay casos de casos, hay experiencias que son muy diversas y muy creativas. Digamos, la regularidad, la generalidad del ejercicio es muy de este corte. Es muy de este corte. Y es un ejercicio que no tendría mucho sentido repitiendo algo de lo que ya hemos mencionado, porque no estamos viviendo esa época. Es decir, estandarización e incertidumbre no pegan bien, no corresponden, ¿sí? O sea, formar una generación desde los estándares para vivir en un mundo incierto no es una forma adecuada de formar, no es una manera adecuada de formar. La estandarización y la homogenización funcionaban muy bien cuando el mundo era mucho más estable, ¿sí? La generación de mis papás, por ejemplo, ¿sí? Se formaban, estudiaron una carrera y trabajaban en eso durante un poco de años, y si les iba muy bien, pues se pensionaban, y la vida se les iba trabajando en lo que estudiaron. Pues es que la cosa ya no es así. Pero nosotros seguimos formando bajo un esquema de estandarización, cuando el mundo ya no es estandarizado, el mundo es incierto, el mundo es cambiante, el mundo es tremendamente ambiguo. Lo del 65% de la cifra que hablábamos esta mañana. Bien, entonces, a esto se le suman los problemas nuevos, ¿no? Todas las posibilidades del Big Data, del Learning Analytics, de la inteligencia artificial, ¿sí? El blockchain, una cantidad de temas que están surgiendo de las propuestas 4.0, se le suman a estas cosas que venimos arrastrando de años y años y años, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues, el cuestionamiento es, sí, las propuestas didácticas que se han hecho hasta el momento pueden ser muy interesantes y con toda seguridad. Si uno revisa todo lo que se ha investigado, se va a encontrar con casos fantásticos
en donde se han hecho unas transformaciones en las aulas muy interesantes y se reportan como casos de éxito en el marco de lo que un profesor puede hacer limitado por su entorno, sobre todo desde el tema de política pública. Pero el punto es que esas propuestas van a tener que, o van a poder realmente generar transformación para tratar de salir algún día de ese esquema educativo industrializado a partir de estándares que pareciera cada vez más con evidencia que no corresponde con lo que necesitamos hoy, pleno del siglo XX, como sistema educativo. Pues habría que mirar que hay que intervenir es el ecosistema, no solamente las propuestas didácticas, ese es el punto. ¿Bien? Uno puede modificar la enseñanza de miles de formas y generará algunos cambios, algunas transformaciones y mejorará los aprendizajes de sus estudiantes, seguro que sí, seguro que sí. También hay casos en donde se empeora, ¿sí? Pero con toda seguridad hay una gran probabilidad de que, si lo hace bien hecho, el resultado sea muy positivo en términos de aprendizajes. Pero de ahí a dar un paso de transformación en términos educativos como sistema, para hacer un sistema más adecuado a nuestros tiempos, si lo hacemos solo desde el punto de vista de la transformación didáctica, evidentemente nos vamos a quedar cortos. Eso quiere decir que hay que contemplar una cantidad de elementos del ecosistema que habría que intervenir y que habría que repensar en términos de cómo deberían ser esos elementos para una educación del siglo XXI. Y allí es donde entraría el ejercicio que quiero compartirles en esta tarde de hoy. Y es, bueno, hombre, criticar es muy fácil. Sí, es muy sencillo decir esto no funciona bien. Pero el punto al cual uno debería ir es, bueno, si esto no es así, entonces ¿cómo debería ser? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa a hacer cosas distintas a lo que venimos haciendo durante muchísimos años? Y que creemos que funciona, porque evidentemente lo seguimos haciendo, pero que estamos convencidos de que no debería seguir siendo así, entonces ¿cómo debería ser? Para abordar esa pregunta, planteamos un ejercicio de investigación interdisciplinar a partir de una pregunta muy sencilla en su formulación. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Muy sencilla, pero tremendamente compleja desde su abordaje, ¿sí? Y desde luego es una pregunta que trasciende, un ámbito, digamos, único de desarrollo o de desempeño profesional. Yo trabajo en el Centro de Tecnologías para la Academia en la Universidad de La Sabana. Nuestro objeto de estudio es la integración de tecnologías en educación. Pero una pregunta como estas rebasa nuestras fronteras, porque implica una gran cantidad de cosas distintas. Y en ese orden de ideas logramos organizar un grupo que combinó distintos saberes, desde el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, que es el primero, el Centro de Tecnologías para la Academia, el Instituto de la Familia, la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología. Eso nos permitió tener, digamos, una perspectiva un tanto más disciplinar que solamente el uso de tecnologías, ¿sí? Uno a veces se sesga mucho en sus perspectivas, porque eso es lo que hace todos los días. Pues aquí necesitábamos una manera un tanto más fresca de mirar el tema. De allí hay una serie de productos que ya hay algunos disponibles. Desde luego, lo que uno puede contar en un espacio de estos de una hora es muy poco con relación a lo que un ejercicio de esta naturaleza en investigación genera como resultados y como aprendizajes, pero ya hay unos textos que ustedes pueden consultar y que podrán, sobre todo los últimos dos de abajo, podrán consultar en los próximos meses. Y pues es un ejercicio de investigación que desde la misma complejidad, ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Implica que las fuentes de información para lograr dar una respuesta lo más completa posible tienen que ser muy variadas. Y lo primero que hicimos fue, vamos a consultar primero la literatura. Ya vimos esa curva de producción de investigación tremendamente alta que vimos en las diapositivas anteriores.
Bueno, se ha escrito mucho, se ha hecho mucha investigación. Y esa debería ser una fuente, digamos, primaria de consulta sobre, para quienes han investigado sobre educación del siglo XXI, ¿eso qué es? ¿Cómo se representa una educación del siglo XXI de una manera práctica? ¿Sí? No principios, asuntos que uno pueda finalmente llevar a las aulas o llevar al consenso de la generación de política pública, etcétera, a distintos entornos. Entonces, había que mirar literatura, ¿sí? Eso era lo primero. Segundo, había que consultar con expertos. Y no solamente la literatura tiene mucho que decir, también los expertos en educación tienen muchísimo que decir. Y cuando hablamos de expertos en educación, no solamente estamos hablando de investigadores, ¿sí? Estamos hablando de profesores, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de estudiantes, ¿sí? Que son personas que han vivido desde distintas perspectivas lo que no es una educación del siglo XXI, pero que tienen una perspectiva y una idea de lo que debería ser. Entonces, combinando distintas perspectivas de personas, logramos una información adicional a la que pudimos encontrar en la literatura. Y lo otro fue visitas, porque, como ya he mencionado, se ha hecho mucho. Hay muchas experiencias muy interesantes documentadas en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, sobre transformaciones institucionales, escuelas que han generado modelos muy interesantes de innovación y que valía la pena hacerles rastreo y mirar. Esto nos llevó inclusive a viajar hasta Finlandia para mirar de primera mano, pues, por qué es que es tan famoso Finlandia en los últimos años. Es una especie como de esquema paradigmático de lo que la educación debería ser en el mundo. Eso, pues, puede ser muy cuestionable, pero hay cosas que están pasando allí muy interesantes. Bueno, allá nos fuimos a mirar por qué eso es tan interesante y por qué se reconoce como uno de los países que ha generado más transformación en materia educativa. Y todo eso lo unimos en una misma canasta, ¿sí? Revolvimos y eso nos dio una serie de resultados desde el punto de vista de investigación que son los que vamos a ver a continuación, que son resultados desde distintas dimensiones. Es decir, ¿cómo se supone que debería ser una educación del siglo XXI? No es algo que se dé solamente desde la didáctica. De hecho, hay muchas dimensiones que acogen elementos distintos de eso que tiene sabor a educación del siglo XXI. Entonces tenemos allí desarrollo de habilidades, una dimensión de orden curricular, desde luego el uso de tecnologías, una dimensión que nos costó muchísimo denominar. Al final le pusimos un título de dimensión espiritual, pero tiene mucho más que ver con la formación de valores, la conciencia global, la sensibilidad ecológica, es más allá de lo enteramente espiritual. Una dimensión didáctica, propiamente dicha, resultados sobre la gestión escolar, ¿sí? Porque buena parte de lo que se logre desde el punto de vista de currículo, de enseñanza, de evaluación, pues hay que gestionarlo consistentemente y allí hay unos elementos de educación del siglo XXI que también son muy interesantes y unos asuntos sobre cultura institucional que engloban el asunto. Ya me toca afanarme un poquito. Bien, entonces quisiera como resaltar algunos de los resultados que encontramos sobre, bueno, ¿y eso de educación del siglo XXI qué? ¿Sí? ¿Qué representaría en términos generales eso que rodearía a las propuestas didácticas para tener un ecosistema que sea amigable con la transformación a través del uso de tecnologías? Entonces, lo primero que encontramos, que tiene mucho que ver con la imagen que aparece allí de esa balanza, y es, tradicionalmente, los sistemas escolares continuamente andan en un sistema de contrapesos entre conocimiento y pensamiento, ¿sí? Construcción o adquisición de pensamiento, depende de la postura epistemológica en donde uno esté, ¿sí? Pero finalmente es conocimientos, y por el otro lado, construcción de pensamiento, y siempre andamos en esa brega. ¿A qué le ponemos más peso? Pues el sistema tradicional, el sistema educativo, siempre le ha puesto mucho más peso a los conocimientos que al desarrollo de pensamiento. Independientemente de que estemos hablando, de que estamos trabajando sobre competencias, ese tipo de cosas, siempre el sistema arranca por los contenidos, ¿sí?
A uno no lo contratan para dar una clase de desarrollo de una competencia, te contratan para una clase de matemáticas, ¿sí? O de ciencias. O sea, el esquema estructural está siempre basado en el contenido y el contenido es el rey o ha venido siendo el rey. Un elemento que hemos encontrado muy característico de lo que se desearía fuera una educación del siglo XXI ha empezado a invertir el peso entre conocimientos a pensamiento, ¿sí? Sin dejar, no estamos diciendo que esa concepción de educación deja de lado la adquisición o la construcción de pensamiento, no. Le empieza a dar más peso al desarrollo de pensamiento. Y tiene mucho sentido cuando acceder a la información es cada vez más fácil. Y hay tanta. Pues bien, lograr desarrollar habilidades de pensamiento es tal vez uno de los elementos más característicos de esa educación del siglo XXI. Esa lucha entre conocimiento y pensamiento viene por el peso hacia el desarrollo de pensamiento. Y de habilidades que tienen mucho que ver con lo que se denomina como esas 4 Cs. Por aquí, no funciona mucho. Las 4 Cs, una sigla muy común desde el punto de vista de la literatura, que representan las habilidades del siglo XXI. Es un tema que ya se viene trabajando de manera muy amplia y representan creatividad, comunicación, pensamiento crítico y colaboración, ¿sí? Como habilidades, digamos, blandas, entre comillas, pero que representan tal vez la estructura de lo que debería ser la base del desarrollo de pensamiento para un mundo ambiguo, cambiante, incierto, ¿sí? Pareciera que ese tipo de habilidades de pensamiento están a la base de poder manejar un mundo de esa naturaleza. Y son asuntos que no se desarrollan en un curso, en un semestre o en un año, sino que empiezan a ser parte de toda la estructura curricular. Es decir, yo debería generar desarrollo de creatividad, de pensamiento crítico, de colaboración, si estoy aprendiendo a sumar o si estoy montando bicicleta, ¿sí? Pareciera que es un ejercicio transversal en el desarrollo de pensamiento, más allá de cuál es el conocimiento que está involucrado en un entorno de naturaleza curricular. Alfabetización digital informacional, bueno, eso no es nada nuevo, ¿sí? Eso no es absolutamente nada nuevo. Y la autonomía como un eje fundamental del desarrollo de habilidades. Cuando estamos hablando de incorporación de tecnologías, casi siempre surgen alternativas en donde los estudiantes de pronto no están en el mismo sitio o en el mismo lugar que los profesores. ¿Sí? Los ejercicios de educación virtual, por ejemplo, implican que los estudiantes van a necesitar de un desarrollo sobre su autonomía que no están muy acostumbrados a ejercer. El sistema tradicional se ha encargado de formar generaciones y generaciones, nosotros incluidos, de personas con muy poca autonomía para formarse. A nosotros nos han dicho qué debemos aprender desde chiquitos y nos han llevado de la mano sobre qué debes aprender, cómo lo debes aprender, cuándo y en dónde, desde pequeño hasta la universidad, hasta el posgrado. Todos tenemos unas rutas de formación predeterminadas, etcétera, etcétera. Y eso no hace mucho bien al desarrollo de la autonomía en los estudiantes. Y si algo requieren los procesos de formación con tecnologías es un altísimo nivel de autonomía. Yo no tengo mi profesor enfrente, tal vez no tengo mis compañeros enfrente. Estoy en casa, ¿sí? O estoy en el trabajo y debo asumir una serie de responsabilidades, tomar decisiones, actuar en consecuencia, y eso necesita un nivel de autonomía para el cual no estamos muy, digamos, capacitados finalmente. Bien, sigamos con otros elementos. Desde el punto de vista de currículo, el punto central que quisiera yo resaltar acá como resultado de, bueno, desde el punto de vista curricular, una educación del siglo XXI, ¿a qué correspondería? Tiene que ver con sobre todo con los 2 o 3 primeros elementos que están en la parte de arriba. El aprendizaje, la articulación del aprendizaje informal con el aprendizaje formal. Hay un académico norteamericano que se llama Jay Cross, que tiene una metáfora muy linda en donde define el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Él dice, el aprendizaje formal es como un viaje en autobús y el aprendizaje informal es como un viaje en automóvil. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno tiene de cara al viaje en autobús? Pues si uno quiere ir de una ciudad a otra,
Digamos, si yo quiero ir de Bogotá a la costa, pues yo tengo que ir al terminal de transporte y tengo que comprar un tiquete. Y para salir tengo que esperar a la hora en que sale el bus no sale a cualquier momento. Hay unos itinerarios de las rutas de buses. Y el bus se va por el mismo camino siempre, ya tienen definido cuál es el mismo camino. Yo no puedo escoger con quién viajar, me toca viajar con el señor que compró, la señora que compró el tiquete y que se sentó al lado mío. Y por último, el bus para en algunas partes para descansar y llega al sitio a donde tiene que llegar. Esto es una radiografía bastante cercana a lo que pasa en la educación formal, en el aprendizaje formal. Yo llego al colegio, llego a la universidad, ya las cosas están preparadas. Yo tengo que ir a un sitio a recibir el servicio educativo y tengo programadas ya mis clases, una es a las 8, otra a las 9, con distintas paradas, ¿cierto? Y si el viaje va bien, yo sé a dónde voy a llegar. ¿Sí? Voy a llegar a una titulación X o Y. Por otra parte está el viaje en automóvil. El viaje en automóvil es una cosa totalmente distinta, porque primero que todo, yo elijo la hora en que quiero viajar. Yo soy muy madrugador o soy trasnochador. Me gusta viajar de noche o me gusta viajar de día. Salgo a la hora en que me sienta mejor. Invito a las personas que quiero a viajar conmigo. Puedo escoger si me voy por la Ruta del Sol hasta Barranquilla o si me voy por Bucaramanga, dependiendo de qué es lo que me gusta más. Finalmente puedo escoger la ruta para llegar a un solo sitio, a un sitio. Es más, me puedo ir por la misma ruta del bus y puedo parar en el mismo paradero del bus y puedo hablar con las personas que se bajan del bus, pero puedo seguir derecho. Y además, si me olvidó algo, puedo regresarme. ¿Sí? Y si me peleé con la persona que voy viajando, pues lo bajo. ¿Sí? Y puedo escoger la ruta, es decir, puedo hacer una cantidad de cosas, e inclusive puedo no llegar a la costa, porque a mitad de camino, de pronto, se me dio por cambiar la ruta. Ya no voy para la costa, me devuelvo para Medellín. Y no pasa nada. Esto es muy propio del aprendizaje informal. Pues bien, lo que hemos encontrado como ese deber ser desde el punto de vista curricular de la educación del siglo XXI es que debería haber más viajes en automóvil que viajes en autobús. No estamos hablando de desaparecer los viajes en autobús, estamos hablando de que debería haber muchos más viajes en automóvil e inclusive viajes en automóvil que se articulen con los viajes en autobús. Y esto tiene que ver con el segundo de los elementos que aparecen allí curriculares, y es la aparición de un concepto que se llama rutas personales de formación, que atiende a esa diversidad que nosotros recogemos por el camino y que implica que somos personas distintas, con talentos distintos, y que muy probablemente no tengamos que aprender lo mismo. Y si estamos enmarcados dentro de un sistema que nos dice, tú tienes que irte al estándar, que por lo menos yo pueda establecer unas rutas personales dentro de ese estándar. Porque eso es lo que yo quiero hacer, eso desearía yo lograr. El hecho de poder plantear rutas personales que desarrollen talentos individuales y que lleven a la gente a un sitio ligeramente distinto del sitio del compañero que está sentado al lado, es muy característico de esa educación del siglo XXI. Es una pugna permanente con la estandarización y una exploración de caminos sobre la formación personal, la formación individual. Y esto salta a un ejercicio de currículo no basado en contenidos. Es decir, los esquemas curriculares normalmente están en un imaginario son planes de estudios, son temas. ¿Sí? ¿Qué tiene el programa de formación? Tiene tales asignaturas sobre tales temas. Son currículos que se basan sobre la lógica del contenido. Aquí aparecen otra serie de expectativas sobre lo que el currículo debiera llegar a ser. Por ejemplo, currículos basados en proyectos de vida. Aparecen de una forma maravillosa en los resultados. ¿Y qué es un currículo de esa naturaleza? Que una persona puede tener como proyecto de vida curar el cáncer. Yo lo que quiero hacer cuando sea grande es curar el cáncer. Pues bien, la respuesta desde el currículo debiera ser el camino desde el punto de vista curricular que debieras transitar para que en un determinado momento de tu vida logres tener la oportunidad de curar el cáncer. No el currículo de la Facultad de Medicina. Eso es una cosa muy distinta. ¿Sí?
o yo quiero ser bombero, quiero ser policía. Muchos asuntos que tienen que ver con el proyecto de vida de una persona. Debería estar a la base de los aprendizajes que requiere para lograr ese proyecto de vida. Ese tipo de situaciones empiezan a emerger como asuntos deseables en una educación del siglo XXI. O currículos basados en actividades y no en temas, no en contenidos. Que sean las actividades las que activen los contenidos que yo necesito. Si yo quiero desarrollar una cierta competencia, la desarrollo trabajando, la desarrollo actuando, la desarrollo haciendo una actividad. ¿Qué contenido es el que necesito yo para lograr esa actividad? No son currículos predeterminados, son acciones que llevan a la activación de contenidos. Es darle un poquitico la inversión a la lógica de activación de los planes curriculares. Bien, salió también el tema de STEM, algo que ya vimos también esta mañana, y STEAM, con la A en la mitad, agregándole las artes. Pero es un elemento, digamos, de orden curricular que responde mucho a la lógica y al convencimiento de una forma de ver la vida y la economía muy del orden norteamericano. Está muy bien, ¿sí? Son economías que se basan en la tecnología y en la ciencia y en la matemática, que perfectamente podrían ser aplicables a algunos contextos en el orden latinoamericano. El punto es, quién sabe si sea conveniente a todos, ¿sí? Habría que pensar si una estructuración sobre la base de la formación en ingeniería y en matemática y en ciencia nos conviene a todos. Tal vez no. Tal vez parte de la sociedad o parte de los pueblos encuentren allí un camino que apoye todo este tema de economía naranja y de economía 4.0, está bien. Pero tenemos que recordar que hay una cantidad de contextos en el orden, sobre todo latinoamericano, en donde esto no aplica. Y no tendría por qué aplicar a todo el mundo. Bien, entonces, pese a que apareció el STEM como un elemento muy consistente en los resultados, creo que es un asunto que hay que tomar con pinzas y mirar la conveniencia en cuanto al contexto particular, micro, sobre el asunto de su pertinencia. Voy a pasar rápidamente a otros para que me alcance el tiempo. Desde el punto de vista de tecnologías, desde luego, buena parte de todo lo que hemos venido hablando en los últimos minutos va a ser muy difícil de lograr si no logramos una ecología digital de soporte a la educación. Es decir, trabajar sobre libros impresos dificulta muchísimo el ejercicio de flexibilidad y de transformación de muchos de los elementos que hemos venido hablando. Para ello uno necesita que los currículos estén activados en entornos digitales, ¿sí? Que puedan moverse por redes de dispositivos móviles, que puedan compartirse rápidamente a través de redes de información. Buena parte de todo lo que vimos anteriormente va a ser casi imposible de lograr si no hay una ecología digital debajo. Y allí es donde está el punto clave de los resultados desde el punto de vista de tecnologías. Esto acompañado de lo que se denomina como un aprendizaje multimodal. ¿Y a qué nos referimos con eso? Muchas formas de hacer las cosas. ¿Bien? Es decir, si de algo se caracterizaría esa educación del siglo XXI, es que hay distintas maneras de hacer las cosas que pueden coexistir y pueden convivir. Puede convivir la clase tradicional magistral perfectamente, porque habrá algunos espacios, digamos, algunos elementos del saber en donde la clase magistral es la mejor opción. Pero hay otras que tienen que verse de otra manera muy distinta. Y habrá que empezar a mirar el uso de dispositivos móviles, de aula invertida, cursos en línea, cursos masivos. Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades de orden metodológico que deberían estar a consideración. El punto es multimodalidad, muchas formas distintas que se adecúen cada uno a su mejor espacio. Y dentro de todo eso, el uso de dispositivos móviles pareciera ser el candidato que tiene la mayor opción de caracterizar los procesos de formación del siglo XXI. Porque finalmente nuestro contexto es cada vez más móvil, ¿no? Uno lleva en su teléfono sus contactos, su trabajo, están los documentos en la nube, si uno necesita algo a través de WhatsApp, todo parece funcionar muy bien desde el punto de vista profesional, inclusive de interacción social a través del uso de dispositivos móviles.
caso contrario cuando empezamos a considerar el entorno educativo. De hecho, Colombia viene pasando desde hace unos meses por un proceso de gestión en el Congreso de la República de una ley de prohibición del uso de dispositivos móviles en los colegios. ¿Sí? Lo cual, bueno, desde mi punto de vista es una insensatez, pero finalmente en esa época, fue hace tal vez hace unos 8 o 9 meses, tal vez un poco más, que empezó a trabajarse bien en ese sentido. Una periodista de Semana me decía, ¿usted qué piensa de ese proyecto de ley? Y yo le decía, mire, lo primero es que el proyecto de ley está sustentado sobre la base de estudios que no son educativos. El proyecto de ley está sustentado sobre una gran cantidad de estudios muy serios, pero que tienen que ver con estudios de naturaleza comportamental, de salud pública. Y está muy bien que uno no quiera que sus hijos pasen 10 o 12 horas pegados en una pantalla jugando Fortnite. Está perfecto, o sea, porque los excesos pues, realmente nunca son buenos. Y ese estudio, esa cantidad de estudios apoyan el hecho de que, hombre, no nos debemos exceder en el uso de tecnologías. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero no hay ninguna evidencia en ese proyecto de ley de naturaleza educativa que implique la inconveniencia de dejar de usar teléfonos en las aulas o de no usarlos. ¿Sí? Y yo le decía, mire, además de eso, esa propuesta de evitar que se usen y que se lleven es como la historia del papá que llega por la noche a su casa y encuentra en la sala a su hija con el novio en el sofá, en una situación un tanto incómoda. Y lo que hace el papá es vender el sofá. Esa es la solución del papá, vender el sofá. Pues ese proyecto de ley lo que está consiguiendo es vender el sofá. ¿Sí? Estamos prohibiendo el uso de teléfonos, pues estamos vendiendo el sofá, es exactamente lo mismo, porque no es allí la génesis del problema. Pues una educación del siglo XXI está pidiendo a gritos el uso de dispositivos móviles de una manera articulada e integrada a propuestas curriculares y propuestas didácticas, cosa que se hace en otros países del mundo, pero de forma, digamos, muy natural. Entonces, este tema del uso de dispositivos móviles debiera estar a la cabeza de lo que deberían ser las propuestas de transformación en el orden de la integración a la escuela. Y el otro punto es Learning Analytics. Aprovechar la enorme cantidad de información, de datos que los estudiantes arrojan cuando interactúan a través de entornos digitales. En las LMS o en redes sociales, las huellas digitales que están dejando nuestros estudiantes son enormes y están siendo absolutamente desaprovechadas. Una de las características de esa educación del siglo XXI, en beneficio de las propuestas didácticas, inclusive con uso de tecnologías, tiene que ver con aprovechar esa data con enormes cantidades que en este momento simplemente se está diluyendo con el viento. No lleva a ninguna parte y no se recoge, no se identifica, luego no se revierte al mismo sistema. Una educación del siglo XXI debería estar pensando en recoger toda la información que generan los estudiantes sobre sus hábitos de estudio, sobre las conceptualizaciones que comparten en distintos entornos digitales, para que los gestores educativos puedan tomar decisiones, para que los profesores puedan ajustar sus propuestas didácticas, entendiendo que esa data puede estar representando casi que en tiempo real la forma como sus estudiantes están interactuando, cómo se están sintiendo. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que a través de la interpretación de esos datos podemos aprovechar y de nuevo revertirlo en beneficio de un mejor servicio educativo en términos generales. Bien, desde el punto de vista de la enseñanza aparecen dos elementos que son muy interesantes. El primero es la minimización de la instrucción versus la maximización de la investigación. Pero no estamos hablando de que tenemos que investigar más, ¿sí? Tenemos que investigar más, ponerle a los estudiantes a investigar. No se trata de eso, se trata de utilizar la investigación como método de enseñanza.
Todos estos elementos que hemos visto anteriormente de las rutas personales y los proyectos de vida como la base para el desarrollo curricular, todo lo que hemos venido hablando durante los últimos minutos, implica que la enseñanza tiene que hacerse de una forma muy distinta. Y lo que hemos encontrado como alternativa a la instrucción directa, a una persona que se para enfrente de otras personas y les cuenta una cantidad de cosas, les hace explicaciones y descripciones, es aprender a través de la investigación, o mejor dicho, en otras palabras, enseñar a través de la investigación. ¿Sí? La investigación como método. Y lo que eso implica en términos de el papel, las responsabilidades de quienes aprenden en un proceso de indagación, de identificación de problemas, de solución de problemas, de análisis de información, de colaboración, de difusión, de comunicación, una gran cantidad de cosas que se hacen en el marco de un ejercicio de investigación, lo cual permitiría llegar al segundo resultado, ya se me va a acabar, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso ya lo vimos, lo hemos escuchado ya varias veces el día de hoy, muy seguramente lo escucharemos mañana también, porque es un tema muy recurrente. Ante ese mundo incierto, 65% de los niños que están ahora no van a tener, ¿cierto? Ese mundo incierto cambiante requiere que el concepto mismo de aprender se desligue de la vinculación a la oferta educativa formal. Porque si yo estoy trabajando en una organización y estudié para trabajar allí y estoy desempeñándome bien, y resulta que esa organización la compró otra más grande, y esa organización más grande dejó de tener interés en la línea de trabajo que yo manejo, pues yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Me podrían dar dos opciones: o te consigues otro trabajo o te ajustas a la nueva línea. ¿Sí? Y eso es bastante común que suceda. Los espacios laborales de pronto dejan de tener sustento y hay que dedicarse a otras cosas. Y yo no puedo esperar realmente a que en la Universidad de La Sabana hagan el curso y lo ofrezcan para yo tomarlo, porque es que ya cuando lo ofrecieron y lo voy a tomar, yo ya estoy sin trabajo. El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida tiene que ver con: soy capaz desde muy pequeño de estructurar un esquema que me permita aprender cuando quiero, cuando lo necesito, en el momento en el que lo necesito, donde lo necesito. Eso es finalmente el concepto que emerge desde esa educación del siglo XXI. La educación del siglo XXI debería proveer desde pequeños a los estudiantes de estructuras que le permitan aprender cuando lo necesiten, donde lo necesiten, lo que necesiten. Y no esperar a que haya otra persona que le enseñe, a que haya un curso disponible, sino cuando sea necesario y tomar esa decisión. Desde el punto de vista de la gestión escolar, ya aquí voy terminando, necesitamos profesores formados de manera distinta. Bien, es un llamado, que se menciona también esta mañana, un llamado a las escuelas de formación de maestros. Hay que modificar buena parte de lo que creemos es como se debería hacer la formación de maestros. Necesitamos maestros que logren pensar de forma distinta y cuestionar buena parte de lo que se cree que funciona porque se ha hecho durante muchos años. Necesitamos maestros con una forma, con una mentalidad y con capacidades distintas. Y desde luego necesitamos aulas distintas, espacios distintos. Bien, los espacios tienen lenguaje propio. Bien, los espacios predeterminan. Un salón de clase o un auditorio como estos, su configuración determina lo que sucede acá. Este es un espacio que está pensado para que haya una persona aquí al frente, en una tarima, hablándoles a otras personas que están muy cómodamente sentadas mirando para acá. Pero si yo voy a aplicar una estrategia basada en la investigación y con un uso de tecnologías que implique desplazamientos continuos dentro del aula, un aula tradicional no me funciona. Yo voy a necesitar una configuración espacial distinta, voy a necesitar un mobiliario distinto. El aula tradicional, 4 paredes con un tablero y sillas mirando para acá, es un espacio que debería tender a desaparecer. Ahora, para algunos casos estará bien, pero para el resto de opciones de orden metodológico, ese tipo de aproximación entorpece, vicia lo que sucede en el aula. Si yo tengo una propuesta didáctica muy interesante, yo quiero jugar con mis estudiantes porque estoy haciendo una evaluación de juegos, quiero jugar con ellos. No puedo jugar si yo tengo unas filas y columnas y todas amarradas al piso. No lo puedo hacer, necesito un espacio distinto.
Necesitamos espacios distintos, con configuraciones distintas, con mobiliarios distintos. Esto me lo voy a pasar aquí para ir concluyendo, porque ya me quedan 2 minutos. Concluyendo, buena parte de lo que yo les he dicho en estos minutos no son cosas nuevas. Bien, todos estos, la gran mayoría de los resultados que salieron de la investigación sobre aquellas cosas que se ansía sean la educación del siglo XXI, no son asuntos desarrollados en el siglo XXI. Llevamos hablando de eso hace muchos años. Y son asuntos que hemos denominado como bellas durmientes. Son propuestas muy interesantes que en el momento en el que fueron gestadas no tenían las condiciones necesarias para poder florecer. Un asunto tan sencillo como la educación personalizada, como los modelos centrados en el estudiante. Llevamos hablando de eso un montón de tiempo, pero ¿qué hemos podido lograr realmente de eso en las aulas? Muy poco, porque las condiciones realmente nunca estuvieron favorables para que se lograra desarrollar esa idea. Pues, a partir del desarrollo de tecnologías, que ese es el príncipe encantador, ¿sí? El beso de amor verdadero es la evolución tecnológica que estamos viviendo, se están empezando a gestar esas condiciones para que esas propuestas que llevan años y años de formuladas empiecen a encontrar unas condiciones muy distintas y están empezando a florecer realmente. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden empezar a hacer que no se podían hacer hace 10, 15, 20 años, pero que ahora sí las podemos hacer y que harían parte de ese paquete de cosas que deberían ser parte del ejercicio. Y lo otro es, se precisa cambios a nivel de ecosistema, que por ahí arranqué la charla. Necesitamos hacer un cambio a partir del ecosistema, pero no, principalmente yo diría en 2 cosas que son, digamos, fundamentales. La idea con esto es empezar a reemplazar principios rectores de esta educación estandarizada industrial. Y el primero es la igualdad. Lo que nosotros llegamos a concluir es que si nosotros persistimos con la igualdad como principio educativo, poco se puede hacer por el cambio. Desde luego, eso a veces choca un poco, porque la igualdad la tenemos prevista como un valor fundamental de la humanidad. Pero no estamos hablando de que, bueno, mejor dicho, estamos hablando de que todos somos iguales en derecho. Está bien. Todos deberíamos tener las mismas oportunidades y ser tratados de la misma forma bajo la ley. Está perfecto. Esto es un derecho, digamos, fundamental. Trasladar la igualdad de derecho fundamental a un principio educativo es lo que hace que se perpetúe el sistema educativo tradicional estandarizado. La propuesta es cambiar la igualdad por la equidad como principio educativo. Yo no tendría por qué darle a todo el mundo lo mismo. Yo debería darle a cada persona lo que requiera. No tiene nada que ver con dejar de ser iguales ante la ley, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nada que ver, todo lo contrario. Si somos distintos, si tenemos talentos distintos, el sistema debería apoyarse, no en la igualdad, vamos a sacar a todo el mundo igual, vamos a medirlos a todos de la misma forma, por equidad. ¿Qué necesita? Eso le doy. ¿Para dónde va? Eso le doy. Equidad por igualdad es una inversión de principios educativos que permitiría empezar a transformar aquellas cosas del sistema que hacen que se perpetúen año tras año. Y lo siguiente tiene que ver con la eliminación de las, bueno, no eliminación, la inversión de la estandarización por la acreditación como principio de calidad. En educación hemos estado convencidos durante muchísimos años que la calidad se mide por los resultados de las pruebas estandarizadas de los estudiantes. Y eso, más que ayudar a un fortalecimiento de la calidad, se ha convertido en un esquema un tanto perverso de transformación de las dinámicas internas en las instituciones. Bien. Proyectos educativos institucionales maravillosos, fantásticos,
se dejan de lado porque tenemos que dar resultados en las pruebas estandarizadas. ¿Sí? Eso es absolutamente triste. Desde el punto de vista de calidad, medir la calidad del servicio educativo de una institución por los resultados de pruebas estandarizadas es y ha sido siendo de año tras año una insensatez. Sin embargo, la respuesta la tienen el mismo sistema educativo en la mano, y es lo que hacen con la educación superior. La calidad de la educación superior no se mide solamente por las pruebas saber. La acreditación institucional está a la base de la calidad, que tiene que ver con qué. ¿Sabe qué? Igual los sigo midiendo, están las pruebas saber pro, pero yo no voy a medir la calidad de su servicio educativo, la calidad suya como institución, por los resultados de sus estudiantes. Yo lo voy a medir en qué tan consistente es usted como institución en proveer un servicio educativo. Si usted me dice que su proyecto educativo tiene estas características, ¿cómo usted está haciendo para ser consistente con ese proyecto educativo? ¿Cómo lo lleva a la realidad? ¿Qué tan bien pagados están sus profesores? ¿Qué tan bien formados están sus profesores? ¿Cómo son sus procesos de orden curricular? ¿Cómo son sus procesos de transformación? ¿Cómo son sus procesos financieros? Una cantidad de cosas que tienen que ver con esa institución. Usted versus usted, ¿cómo lo está haciendo? Y si usted lo hace de manera consistente, yo lo acredito. Usted hace bien su trabajo. Y ese es un tipo de medición de orden de calidad que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años en educación superior, pero que pareciera que en educación primaria y secundaria no tuviera efecto. ¿Sí? Solamente medimos la educación, la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene tener un ranking de colegios, por ejemplo? O el ranking de quién es el mejor bachiller de Colombia. Son cosas que realmente no tienen que ver con la calidad del servicio que se presta. Eso mide es que también logra responder a una prueba estandarizada. Bueno, eso es otra cosa. Pero en términos de calidad, más bien poco. En el marco de una educación del siglo XXI, transformar igualdad por equidad y estandarización por acreditación pareciera ser un esquema muchísimo más coherente con esta serie de principios. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Un minuto me pasé. Muchísimas gracias. Nos quedamos unos minutitos aquí que ahorita empezará la última plenaria del día, así que muchísimas gracias y por favor no se vayan. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su participación en esta plenaria y los invitamos a todos los asistentes a que se acerquen a recibir su refrigerio. Nos vemos aquí en unos minutos.